De Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta, por favor. Presidente, se ha recibido una petición del integrante del Consejo Asesor Regional de Mayores de Senama, de Valparaíso, en que solicita ser recibida una audiencia para presentar un saludo protocolar a la nueva composición de la comisión. A la presente sesión están invitadas el director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, don Pedro Goich, y la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo, doña María Pilar Iturrieta, y la directora del Centro de la Universidad Católica Síndrome de Down, señora Macarena Lizama, y la encargada de Comunicaciones Políticas y Estratégicas de la misma entidad, señora Paula Pulgar, quienes participarán por Zoom. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, puntos varios. Ok, yo como sobre puntos varios, que lo coordinamos un poquito el otro día, lo conversamos fuera de micrófono, y entendiendo que la ley TEA tiene que cumplir una vez al año con informar en qué está todo y tiene que juntar justamente a ambas comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado, quería solicitar a la Secretaría de manera formal que coordine tanto con los senadores de esta comisión como los diputados de la Comisión de Familias también de allá, ¿o no? ¿Sí? ¿O discapacidad? La Comisión de Discapacidad para que se pueda coordinar hora, fecha, para poder juntarnos como corresponde y según lo que la ley obliga. Invitar también al Senadis, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a DIPRES, en el fondo para que estemos todos ahí tal cual fue el año pasado, pero ya se cumplió el plazo y la idea es que sea cuanto antes, si no nos vamos a seguir atrasando y postergando y creo que es demasiado importante seguir avanzando con esto. Listo. En relación justamente al proyecto, el día de ayer pedí en sala que se fusionara ambos proyectos en relación a discapacidad. Le doy la bienvenida, bueno, ante todo a María Pilar y a don Pedro. Y avanzar justamente para tratar de mejorar un texto. Tenemos hoy día también de invitada a la directora del Centro UC Síndrome de Down, la señora Macarena Lizama, y a la encargada de Comunicaciones Políticas y Estrategias de la misma entidad, señora Paula Pulgar. Hubo hoy un tema interno de una comunicación ahí que no llegó, pero la invitación era obviamente que estuvieran el día de hoy presentes. No se pudo, pero las tenemos por Zoom, así que feliz de poderlas escuchar y también darle harto más sentido justamente al proyecto que estamos hoy día legislando. Ustedes ya han estado acá de manera presencial, así que les agradezco que puedan estar hoy día, aunque sea a la distancia, pero siempre es importante escucharlas. Así que yo no sé si quiere hablar primero Macarena o Paula, pero tienen el micrófono para ustedes. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. mucho gusto. Macarena Lizama se va a conectar prontamente. En su representación estoy yo, Tamara Duarte, terapeuta ocupacional. Fui coordinadora de la mesa participativa, donde abordamos todos los temas de este proyecto de ley. Por lo tanto, vengo también trayendo como toda esa experiencia y las voces de las distintas organizaciones con las que trabajamos arduamente durante el año antepasado y que seguimos en contacto hasta el día de hoy. Así es que agradecida de la oportunidad, lamentablemente no pudimos estar presentes físicamente, pero estamos muy atentas, estamos muy trabajando por todo esto que ustedes también nos han apoyado, así que desde ese agradecimiento es que también estamos aquí. Yo quisiera iniciar esta conversación primero, bueno, agradeciendo esta instancia. Nosotros estamos en contacto directo con las familias y con las organizaciones, por lo tanto, también quisiera manifestar ese agradecimiento de todas esas personas que están empujando y que están esperanzados en todo lo que se está conversando aquí y en de las distintas comisiones, en los distintos proyectos. Y frente a lo que se ha ido abordando, quisiéramos manifestar también nuestro agradecimiento en la consideración del trabajo que hemos desarrollado desde el Centro C Síndrome de Down, en lo que ustedes han estado planteando.
Sabemos que el informe que nosotros ejecutamos está siendo leído arduamente por ustedes y por lo tanto plasmándolo ya en acciones más concretas. Eh, pero sí también quisiéramos expresar desde el centro que seguimos teniendo esta preocupación, esta aprehensión en que los distintos proyectos, no tan solo en el ámbito del deporte, sino que también en todos los que se están discutiendo en torno al síndrome de Down, eh, no consideren esas brechas de forma más práctica, de que llegue efectivamente a las familias y a las comunidades esa visión, esas acciones. Sabemos que hay proyectos de ley, ¿cierto?, que se están impulsando para el síndrome de Down y nuestra preocupación es que esto quede nuevamente quizás en el terreno de las intenciones, que no es malo, por cierto, pero también estamos en un momento decisivo, hay mucho trabajo detrás para poder ya poner en práctica las soluciones a esas brechas encontradas. Ya en el ámbito del deporte han habido conversaciones desde el año pasado con los distintos asesores parlamentarios del momento. Estuvimos trabajando, ¿cierto? Inicialmente con la senadora Fabiola Campillay, y donde también nos hemos sumado a distintas otras instancias con otros senadores, con distintos senadores que también se han visto convocados con todas estas temáticas. Y por lo tanto hay un trabajo también avanzado que quisiera comentarles que es importante rescatar, ya para que no partamos de cero, ¿cierto? Hay algo que ya llevamos avanzado y desde ahí, finalmente, el Centro UC Síndrome de Down sigue estando muy presente, muy alerta y con muchas ganas y mucha motivación de seguir aportando. Así es que nosotros hoy día yo soy terapeuta ocupacional, entonces atendiendo a mis usuarios, a mis chicos, pero de todas maneras haciendo que este espacio, porque sabemos la importancia de estas conversaciones y comentarles eso finalmente, que hay trabajo, que ya hemos avanzado y que, por cierto, que todo va sumando. Y nuestra preocupación finalmente es esa, que todo este esfuerzo que hemos hecho como organización en conjunto con las otras organizaciones, familias y personas con síndrome de Down, queden en este terreno quizás más abstracto y no se pueda llevar a cabo estas soluciones más prácticas en todos los ámbitos. Así que esa sería mi primera intervención. Prontamente viene Macarena Lizama también por aquí. Y está Paula Pulgar, que ha estado además en muchas otras instancias con senadores, con diputados. La verdad que hemos golpeado todas las puertas. Así es que aquí, ahí Paula puede también comentar. Mm, Muchas gracias, eh, Tamara. Agradezco tus comentarios. También, si quieren, durante las intervenciones no hay ningún problema. Que la idea que si algún senador o senadora acá presente, si les quieren hacer alguna pregunta. Ahí creo que se incorporó Macarena. Pero si quieren, mientras tanto, Paula, si quieres hablar mientras tanto, y después dejamos a Macarena, entre comillas, que se entienda bien ahí para el final. Adelante, Paula. no, gracias, presidente. Bueno, sumarme a lo que ha dicho Tamara, quien trabajó también arduamente con todas las familias, con la academia, con las personas que tienen síndrome de Down, que también estuvieron trabajando en estas mesas. El trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo enorme. Llevamos harto tiempo golpeando hartas puertas. Estas puertas se están abriendo. Y la acogida ha sido muy buena, el trabajo ha sido muy bueno con la senadora Campillay, con usted mismo, presidente. Nos reunimos, tuvimos una muy buena llegada, entonces estamos muy contentos de que esto esté tomando el camino que tuvo que tomar hace mucho tiempo. Yo soy mamá de una niña con síndrome de Down, entonces también estoy hablando no solo desde mi visión de las comunicaciones y del periodismo. Trabajé muchos años en el periodismo político y bueno, ahora estoy en el otro lado de la vereda, estoy apoyando a todas estas mamás cuidadoras, papás cuidadores, tíos y tías y todas las personas que nos dedicamos al cuidado de las personas con síndrome de Down,
Entonces estoy hablando no desde lo profesional, sino que más bien desde la guata, desde el corazón, y desde ahí estoy agradeciendo a los honorables que nos están escuchando, también al presidente, y agradecer desde ya todo ese trabajo. Y como dijo Tamara, estamos aquí y vamos a seguir estando aquí, porque las puertas que se abrieron esperamos que no se vuelvan a cerrar. Las mamás y todos los cuidadores están muy expectantes de todo lo que está pasando. Estamos en una comunicación constante con ellas, seguimos haciendo el mismo trabajo. Esas mesas que se conformaron desde que el presidente Boric nos encomendó esta labor, esas mesas siguen conformadas, todas esas familias están en contacto con nosotros. Entonces, ese canal, presidente, por favor, le pido, ahora que usted asume la presidencia de la Comisión de Discapacidad, le pido, por favor, no se pierda. Es vital que ese canal siga manteniéndose. Es vital que sus pares nos inviten a conversar. Estuvimos conversando con algunos otros parlamentarios que están interesados en ayudar, el mismo proyecto de la senadora Proboste, bueno, y así y muchas otras cosas que se han ido sumando a esta causa. Eh, Ahora que se va a hablar de la ley del deporte, bueno, vienen las Olimpiadas, viene la maratón, y usted, presidente, que es el más deportista de todos, nos va a entender que también es necesario poder llegar, y lo hemos intentado, poder llegar a la ministra Ducó. Yo estoy buscando los canales, si es que en esta comisión hay alguien del Ministerio del Deporte, por favor, que quede en acta que estamos solicitando poder reunirnos con ella también para revisar ciertos puntos no menos importantes, dado lo que viene, y poder reunirnos con ella. Eso como en lo general, y bueno, y revisar lo que pueda venir en la comisión, presidente. Muchas gracias por darme la instancia también de transmitir este mensaje de parte de las familias, que al final son lo más importante. Las mamás, los papás, los cuidadores y los niños y los jóvenes y los adultos que están esperando con ansias que esto avance como tendría que haber avanzado hace mucho tiempo. Y tenemos la esperanza de que siga avanzando, así como se han dado las cosas, a posibilidades de que estemos nosotros aquí. Creo que se han dado bien poco, ahora ya empieza a tomar de nuevo el orden que tiene que tener, y desde ya también le pido, presidente, con esto termino, que quede en acta que por favor, que cada instancia en la que las personas con síndrome de Down estén involucradas en los temas de esta comisión, seamos citados. Nosotros ya estamos en este carro, ya entregamos todo lo que teníamos que entregar, hicimos un trabajo interesante con el presidente Keitel, interesante con la senadora Campillay en su minuto como presidenta de la comisión. Entonces le pido, por favor, se nos considere y que nosotros no tengamos que andar buscando cuándo se discuten los proyectos, que seamos parte de esto, si lo que nosotros queremos es apoyar. Gracias. Muchas gracias, Paula. Sin duda, hoy estamos hablando de modificar algo en tema deportivo, la ley del deporte, y claramente yo creo que lo que se busca de fondo es que se modifique, que se agregue, que se incorpore y que obviamente hablemos de inclusión y todo tipo de discapacidades en todo tipo de proyectos, organismos, etcétera. Y yo creo que eso para allá vamos. Hoy día específicamente, justamente por las cosas que hemos compartido con ustedes, que han venido acá a la comisión, ya sea en la época que está presidiendo la senadora Campillay, nos comentaron, nos propusieron justamente el poder trabajar en esta idea de poder modificar la ley del deporte, en específico justamente hablar de otro tipo de discapacidades. Para nosotros muchas veces, ahí yo comparto hasta cierto punto, Paula, lo que tú acabas de decir, y para nosotros igual es importante que ustedes sí también estén haciendo un seguimiento de los proyectos que estamos viendo acá. Nosotros al mismo tiempo tenemos otras comisiones, estamos viendo proyectos en la sala de todo tipo. Siéntanse invitadas siempre, pero yo también necesito quizás ese mismo esfuerzo que han hecho hasta ahora, que lo han hecho muy bien, y ustedes también han insistido mucho en estos últimos días para que justamente se ponga en tabla, le demos continuidad, logremos concretar.
pero se los pido también con harto cariño y respeto que ustedes también nos estén persiguiendo y diciendo, pucha, este proyecto para nosotros es súper importante, ojalá puedan ver la posibilidad de ponerlo en tabla. Y lo mismo lo trato de hacer con todo tipo de organismos y en todo tipo de proyectos, sea cual sea su tipo. Entonces, tiene que ser una cosa entre todos, ¿ya? Pero de repente tenemos tantas cosas en la cabeza que tenemos que también tratar de seguir avanzando en temas a nivel legislativo que realmente necesitamos esa ayuda tan importante que es la de ustedes como un grupo determinado y creo que nos pueden ayudar bastante ustedes hoy día específicamente desde el Centro UC. Así que Macarena, tienes la palabra también y bienvenida. Muchas gracias y disculpen el atraso. Vengo medio transportándome entre un centro y otro de la universidad. Pero solo agregar a lo que ya han comentado que en este trabajo previo que hicimos con el periodo, ¿no es cierto?, anterior, elaboramos esta minuta o resumen de las distintas iniciativas con ciertas prioridades y un poco con la caracterización de las iniciativas que tienen, que pueden irse modificando desde el punto de vista administrativo y que no implican probablemente el patrocinio del Ejecutivo. Y un poco lo que yo pediría es que sigamos avanzando, así como se está discutiendo la ley de deporte, que sigamos avanzando en las otras iniciativas en la medida de lo posible, presidente, para que los cambios que sean cambios más inmediatos y más urgentes, que solo requieran modificaciones administrativas o eh, los podamos hacer cuanto antes y que eso vaya también en directo beneficio de reducir las brechas que hemos identificado y que todos ustedes conocen. Así que muchas gracias por esta instancia y nosotros muy disponibles, tanto yo como el resto del equipo y quienes representamos, de seguir participando y también muy disponibles de hacernos cargo de nuevos estudios que eventualmente ustedes como comisión requieran de información complementaria en donde nosotros desde la academia podamos desarrollar. Por favor, siéntanse con toda la autoridad de solicitarlo y nosotros de poner a disposición ese espacio para generar datos que muchas veces están ausentes. Muchas gracias, Macarena. Y se me olvidó decirle a Paula que yo tomo el compromiso feliz de poder hablar con la ministra Ducó. No sabía que, por eso que para mí y para nosotros es importante saber también otras cosas que pueden estar ustedes haciendo en paralelo y que quizás no le han estado resultando y que nos puedan comunicar justamente en qué cosas podemos ayudar y que esté obviamente a nuestro alcance. Pero me quedo con ese compromiso de hablar con la ministra para justamente, bueno, algo conté la semana pasada que estuve en la Teletón, tuvimos justamente, o sea, fui solo, pero también nos ofrecieron la posibilidad de sesionar como comisión de adultos y discapacidad, que pudiésemos sesionar justamente desde ahí, que viéramos desde otro punto de vista también lo que hace Teletón hoy día y que no solamente hablemos de la Teletón una vez al año, sino que esto, la discapacidad, en todo tipo de discapacidades se vive los 365 días del año. Pero yendo al punto, me quedo yo con ese compromiso de hablar con la ministra Ducó para que ojalá se pueda reunir con usted y le puedan contar también su respectiva realidad. Dejo abierto, senadora Kaiser, senador Becker, la posibilidad de que puedan quizás preguntar algo o le damos continuidad justamente al avance. Ok. Entonces, señor secretario, tal cual comenté al principio, el día de ayer se pidió la fusión de ambos proyectos. La idea, según lo conversado previo a comenzar la comisión, es poder preparar quizá un nuevo texto y ese texto lo podamos el día de hoy aprobar. A mí me encantaría hacer un artículo único y que si hay acuerdo de los senadores y las senadoras presentes, podamos avanzar, que pase en general y en particular, que lo podamos ver en sala. Creo que es bastante transversal y el punto de fondo mío es que cuando se hable, por lo menos a nivel de la ley del deporte, cuando se hable de discapacidad, se puede incluir otro tipo de discapacidades y no hablarlo tan en general.
Bajo mi punto de vista, esto nos genera una nueva función, nos genera un nuevo costo. Hoy día los recursos que van para la discapacidad dentro del mundo deportivo se entrega a todos por igual, independiente de su tipo de discapacidad, pero justamente hoy día lo que se busca y lo que un poco nos acaban de explicar desde el Centro UC es que se genera una cierta discriminación justamente en los términos en las ideas de cómo se van planteando en ciertos momentos. Entonces, cuando se habla de discapacidad, no quiero entrar en una dureza y frialdad, pero por lo general se vincula la discapacidad a la pérdida de un brazo, de una pierna, de no sé qué, pero es poco lo que se habla de lo cognitivo, lo sensorial, que es justamente lo que propone la senadora Campillay, y que me parece que entre ambos proyectos se complementa bastante y se deja un proyecto bastante más robusto de poder hablar de otro tipo de discapacidades. Pero insisto, y que puede ser una duda que pueden tener algunos, no genera un costo adicional para el Estado, tampoco genera una nueva función, entonces no le veo de ninguna manera algún tipo o grado de inconstitucionalidad. Senadora Kaiser. Tengo una duda, señor presidente, porque lo que se agrega es este artículo, ¿no es cierto?, el deporte inclusivo. Esto es de la senadora Campillay, ¿verdad? Eso es lo que se agrega. Porque como la sesión pasada conversamos más bien del proyecto suyo, y entonces quedó en discusión esta posibilidad de integrar ambos proyectos o no, y yo no estaba enterada de cuál era el artículo de la senadora Campillay. Entonces, inicialmente a mí me parece que habría que desarrollar un poco más la idea de la senadora Campillay, en el sentido de, yo creo que esto complica mucho las cosas. ¿Por qué se lo planteo así? Porque el deporte inclusivo es aquel practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad. Si usted le dice esto a deportistas de alto rendimiento y el Estado empieza a destinar solamente recursos para lo que se llama deporte inclusivo, se acabó el deporte de alto rendimiento, porque terminamos en una situación completamente distinta respecto a lo que es la competencia, ¿sí? Esto nosotros lo hemos visto funcionar y operar cuando se han incluido hombres que se autoperciben mujeres en el deporte femenino, y en definitiva las pobres mujeres, boxeadoras, etcétera, terminan pagando el precio de no poderle ganar a un hombre por situaciones. Perdón, yo sé que estoy siendo políticamente incorrecta, pero me eligieron, estoy representando a la gente que también piensa así, estoy representando a los profesores que por la inclusividad y a veces con casos muy difíciles se toman finalmente licencia el año completo porque no pueden hacer clases y contener una clase de 30 alumnos con una persona que tiene determinados problemas y que no está suficientemente bien atendida, bien acogida, porque faltan recursos. Entonces, yo en principio lo que usted estaba planteando, señor presidente, me parecía que había una razonabilidad justamente por la inclusión, el igual trato de parte del Estado, ¿no es cierto? Pero a mí este artículo de la senadora Campillay me genera realmente, creo que quizás habría que extender un poco las explicaciones, ver, porque se presta, como le digo, para este peligro. Y el deporte implica competencia. Y hoy día está instalado a nivel educacional, lamentablemente, y lo digo porque tengo muchos sobrinos chicos en el colegio, que no, ahora ya no es competir. Y resulta que si uno no compite por definición, hay muchos deportes que se pierde el concepto. Una cosa es el entretenimiento, una situación de, qué sé yo, cofradía, fraternidad, en conjunto, etcétera. Pero el deporte, y usted lo sabe como deportista, señor presidente, tiene cualidades muy específicas que lo hacen llamarse deporte, ¿sí? Y por eso también tenemos paralimpiadas y tenemos olimpiadas. Entonces, si yo a los paralímpicos les voy a decir, no, es que su deporte no es inclusivo de ahora en adelante porque no está practicado conjuntamente por personas sin discapacidad, y les meto a puras personas que no tienen discapacidad a las paralimpiadas, y si es que no meten a personas que no tienen discapacidad, entonces no le voy a financiar porque ya no es inclusivo. ¿Me entiende la puerta que se abre? Ese es mi problema, que lo que se ha visto al menos en el deporte competitivo, con la integración en el mundo femenino de hombres que se autoperciben mujeres, es algo que desde mi punto de vista no me gustaría dejar abierto acá. Yo entiendo perfectamente lo que usted estaba planteando, pero el artículo de la senadora Campillay me parece que pone en riesgo justamente el deporte competitivo
y basta con que venga un gobierno y diga yo solamente voy a apoyar deporte que tenga esta característica para que tanto los paralímpicos como quienes están en Olimpiadas pierdan, como lo perdieron las mujeres en muchos países del mundo, la posibilidad de ser deportistas realmente. Muchas gracias, senadora Kaiser. Antes de pasarle la palabra al señor secretario, sí, me quedo con algunos puntos y que creo que tenemos que tener ese cuidado, y por eso que la idea es proponer una nueva redacción de texto en donde justamente lo que usted está proponiendo veamos cómo puede quedar de la mejor manera posible en base a nuestras respectivas opiniones. Y sí, es importante hablar, hay dos términos, que una cosa es lo inclusivo y otra cosa es también hablar de la discapacidad como estamos hablando ahora. Comparto plenamente el tema deportivo, justamente de las complicaciones que se han generado, justamente cómo se percibe uno y a la larga que se han generado ciertas cosas que hoy día, bueno, no quiero alargarme por ese lado, ¿no? También en lo que es competir, lo que es participar. Cuando se habla de deporte, si es deporte convencional, deporte paralímpico, llamémoslo así. Entonces, yo creo que si hacemos un buen texto que complemente eso y que a la larga dejemos bien claro que estamos hablando de discapacidad y no quizás mezclar un tema de la inclusión, entonces quizás tenemos que armar ese texto y yo creo que esa es nuestra tarea que tenemos hoy día, no enredarnos más de la cuenta, pero yo creo que es una cosa, un proyecto bien simple que creo que es transversal, pero comparto con ustedes de que ir ahí muy en el borde y realmente nos podemos caer en algo que se pierda el fondo de lo que estamos buscando como proyecto como tal. Entonces, señor secretario, tiene la palabra, a ver si nos puede explicar un poquito. Sí. Señores senadores, este proyecto, originado en una moción del senador Keitel y posteriormente de la senadora Campillay, el presidente, con tal de darle curso, según me informó, solicitó a la sala y obtuvo el consentimiento de la sala para fusionarlos. Como había distintas modificaciones entre los dos, la comisión tiene que proponer un texto a fin de evitar cualquier error, como por ejemplo que no se menciona alguna de las normas donde se está incorporando estas disposiciones para evitar un trato desigual entre los discapacitados. Eso el presidente propone, en el fondo, agregar un inciso al artículo 2. El artículo 2 señala que es deber del Estado promover ejercicio, fomento y protección y desarrollo de actividades físicas y deportivas. Después agrega que el Estado promoverá las actividades anteriores a través de prestación de servicios de fomento, la asignación de recursos, distribuidos con criterio regional y de equidad en beneficio de impacto social directo, que faciliten el acceso de la población, especialmente niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y jóvenes de edad escolar, a un mejor desarrollo físico y espiritual. Aquí propone agregar el siguiente inciso. Con tal propósito, deberá dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, cognitiva o sensorial. Y el presidente estima que con esto se soluciona la situación que se quiere atender con el proyecto. Solamente decir que yo con eso, o sea, la conversación de la vez pasada se fue en esa línea, ¿no es cierto? Y nuestra única pregunta era un poco como definir bien el concepto, quizás por el tema de la neurodiversidad o qué sé yo, y nos habíamos quedado un poco en eso. Pero entiendo que quizás era necesario por un tema de trámite legislativo, pero la indicación de la senadora Campillay para mí al menos cambia, o sea, es de una naturaleza distinta, a eso voy. Correcto. La indicación es para incorporar, como inciso tercero nuevo del artículo 2 de la ley 19.712 del deporte, el siguiente. Con tal propósito, estamos hablando del Estado, con tal propósito debe dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, cognitiva o sensorial. ¿Y este artículo no? No. ¿El que está acá? Como hay dos proyectos fusionados, hay que proponer un texto en la sala. Y el texto que se propondría es el que sí, ese texto no era el mío original. Se está fusionando y se está agregando sensorial, que venía del proyecto de la senadora Campillay. Entonces, sí viene fusionado, está fusionado ambas ideas de fondo, y a la larga ese es el texto que, fusionando, es el que quedaría definitivo. ¿Y la senadora está de acuerdo con esa propuesta? No, porque no está acá. Ah, ya. No ya, o sea, acá. todavía no sabemos si... O sea, si no está de acuerdo,
No vino, en el fondo. Ya, ella perfecto. no tiene la opción. Yo sé que está el asesor, pero no. Me parece que le tenemos que escuchar. Debimos haber escuchado la opinión de la señora Campillay, que yo sé que tuvo un problema personal, así que aprovecho también de excusarla porque que no nos habían dicho. En todo caso, también me están informando que lo que es deporte inclusivo ya está en otro artículo de la ley, entonces no debiéramos desmezclarlo justamente para no perder el fondo de lo que estamos buscando ahora de la discapacidad como tal. Entonces, sí, si les parece, lo podemos someter a votación. Entonces, se Me somete gustaría, a votación con el espera, siguiente dame un texto. segundo, pero a votación, pero en general y en particular, para que pase a sala. El proyecto son de artículo único, así que se discute en general y particular, y la propuesta sería incorporar como nuevo inciso tercero al artículo segundo de la ley del deporte el siguiente. Con tal propósito, deberá dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, cognitiva o sensorial. Ese es el proyecto que se propone aprobar en general y particular. Se pone en votación. Sí. Senadora, don Pedro tiene la palabra antes de comenzar la votación. A través suyo, bueno, saludar a los senadores, saludar a los equipos. Y antes de, después me imagino veremos un poco la presentación que traíamos respecto de la mirada global, solamente una referencia que tiene que ver con lo que discutíamos la semana pasada respecto de las definiciones legales hoy existentes, donde el concepto de cognitivo no es lo que tenemos integrado en la ley de inclusión social y en toda la normativa que rige el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, de plantearlo en estos términos, debería ser físico, mental o sensorial. A eso me refiero. Muy buen punto, Pedro, y si quieren apagar el micrófono, si no... Eso, me parece buen punto analizar también, entonces, señor secretario. Y entendiendo la diferencia de lo cognitivo con lo mental, ¿no es cierto? El mental complementa mucho más que lo cognitivo, que es más específico, y a la larga quedaría mejor como hablar de discapacidad mental, sensorial y física, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿nos puede leer nuevamente el texto antes de ponerlo en votación? Con tal propósito, debe dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, mental o sensorial. Perfecto. Entonces, señor secretario, en votación general y particular. En votación, senadora Kaiser. Senador Becker. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor, señor secretario. Entonces, aprobado en general y particular con el texto propuesto. Muchas gracias. Agradecer. Yo sé que está en la biblioteca, no lo había saludado. Al asesor de la senadora Campillay, director de Senadis, senador. Muchas gracias y eso, por haberse cumplido la orden del día, se levanta la sesión. Nosotros traíamos una presentación Que no me habían informado. Ningún problema, por respeto, feliz de ver la presentación y también se me olvidó una cosa bien importante, el proyecto aprobado en general y en particular. Don Pedro, tiene la palabra y luego de eso cerramos la sesión. Sí, no, perdón, no tenía idea que no me habían informado que tenía una presentación. Ya, adelante. No se preocupe, presidente, a través suyo. Rápidamente, porque entendemos que ya gran parte está aprobado, pero de todas formas, y a partir de la conversación que se ha generado, nos parece interesante poner nuevos antecedentes para potenciar el perfeccionamiento de la ley y lo que es nuestro objetivo, la máxima inclusión de las personas con discapacidad. Voy a saltarme la introducción. Bueno, que decía voten en contra, la vamos a obviar. No, básicamente queremos referirnos un poco a la moción presentada por la senadora Campillay, que también la conocimos el día miércoles pasado y tuvimos ahora oportunidad de revisarla. Bueno, en términos globales, ¿cierto? La moción tenía por objeto relevar los diversos tipos de discapacidad en la ley del deporte, ley
que entre comillas viene desde el año 2001, entonces también es una ley que probablemente requiere ir revisando actualizaciones que se van dando en los tiempos. Bueno, mejorar la información disponible para el diseño de políticas públicas sobre los cursos, escuelas, instalaciones y otros planes y o programas para el deporte adaptado y paralímpico en las organizaciones deportivas, entre otras materias, con el propósito de mejorar el acceso a la actividad deportivas y de recreación en las personas con discapacidad y sus familias. Bueno, el proyecto planteaba un artículo único que modificaba los artículos 2, 2 bis, 4 bis, 32 bis, 36 y 44, y tales modificaciones tenían por objeto, ¿cierto?, relevar las categorías de discapacidad en la ley del deporte, cosa que ya ha sido votada, reconocer el deporte inclusivo, como bien mencionaba la senadora Kaiser, como una categoría distinta del deporte adaptado, incorporar la variable de discapacidad en diversos instrumentos de política pública en materia deportiva a nivel nacional, tales como el registro de organizaciones deportivas y el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. En términos generales, nosotros expresamos la conformidad con lo que se planteaba, ya que enfatiza las disposiciones contenidas en la ley del deporte referidas a la discapacidad, son comprensivas de todos los tipos o categorías de discapacidad reconocidas en la legislación nacional y, por otro lado, efectúa un reconocimiento expreso del deporte inclusivo. Y quiero un poco, esto es justamente lo que planteábamos respecto de los tipos de discapacidad, ¿cierto? Artículo 2 ya está mencionado, hacíamos una propuesta en términos de redacción, pero a esta altura diría no al lugar. Y con respecto al tema del deporte inclusivo, el proyecto propone incorporar una definición del mismo en el artículo 2 de la Ley del Deporte, a fin de distinguirlo claramente del deporte adaptado, cuestión que a la fecha no queda del todo clara en la ley, toda vez que el artículo 4 bis vigente utiliza de manera indistinta los conceptos de deporte adaptado y de deporte inclusivo en circunstancias que efectivamente tienen diferencia. El deporte adaptado es la adaptación de la actividad, de las reglas del deporte para que pueda ser ejecutado por una persona con discapacidad y además tiene otras normativas para efectivamente la competencia a nivel paralímpico. Y por otro lado está el deporte inclusivo, que lo que busca es promover la práctica del deporte con personas con discapacidad y sin discapacidad en forma conjunta. Bueno, nosotros en términos globales compartíamos la mirada de incorporar el concepto de deporte inclusivo, además definiendo el concepto en la ley. Ahora, lo que sí recomendamos al respecto es requerir a este respecto la opinión técnica del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, y además creo que sería interesante invitar a Olimpiadas Especiales, dado justamente que el año 2027 vamos a tener los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales aquí en Chile, dado que además Olimpiadas Especiales usa un concepto un poco más, no sé si preciso la palabra, que tiene que ver con el concepto de deporte unificado, que es un concepto que está mucho más ligado al deporte competitivo, donde participan efectivamente personas con discapacidad de índole intelectual y personas sin discapacidad. Y creemos que eso es una conversación que, tal cual como mencionaba la senadora, queda abierta y efectivamente es un deber precisar. Y corresponde ahí la mirada de los entes técnicos al respecto. Eso, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Yo creo que compartimos un 90% de lo que usted nos acaba de plantear y muchas gracias por la presentación. Yo lo que me quedo que creo que cuando estamos hablando de deporte inclusivo, deporte adaptado, yo creo que son materias de otro proyecto de ley. No, yo creo que no hay que mezclar acá justamente lo que yo quería definir de fondo, que era cuando se hablaba de discapacidad, que pudiésemos de alguna u otra forma señalar tipos de discapacidades.
pero cuando estamos hablando de deporte adaptado, que viene ya en el proyecto, en la ley del 2001, de la ley del deporte, yo creo que puede ser perfectamente un proyecto de ley nuevo que incorporemos y que hablemos justamente del tipo de deporte, ya sea adaptado, el tipo de inclusión, si queremos profundizar en ese tema, pero yo creo que estaríamos enredando. Comparto que hay que modificar, cambiar, avanzar, actualizar. Yo creo que es parte de lo que hay que hacer después de una ley que tiene 25 años. Entonces las cosas son muy diferentes actualmente, pero yo creo que puede ir perfectamente en otro proyecto de ley que justamente tratemos de legislar al respecto en ese punto específico. Pero acá era justamente hablar de tipos de discapacidad y no la forma de la práctica sea deporte convencional, deporte adaptado, y creo que enredaría bastante más el fondo de lo que se está buscando con el proyecto. Don Juan Luis Castro, muy bienvenido. Aprovecho de saludarlo y aprovecho de despedirlo. Sí, y no es broma, pero gracias, entendiendo. Sí, perfecto, supongo que a favor. Sí. Si quieres también por respeto, pero para que escuche, senador, cómo quedaría el texto definitivo que va a pasar a la sala. Adelante, señor secretario. Señor senador, se fusionaron ambos proyectos y se produjo un texto alternativo, porque hay que poner un texto a la sala. Ese texto es incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 2 de la Ley de Deporte, que establece el deber del Estado de fomentar esta actividad entre personas con discapacidad, mayor de edad, jóvenes. Y se dice, con tal propósito, deberá haber un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, mental o sensorial. Esto como una norma genérica para toda la ley, sin entrar a casos particulares. Eso. Y a la larga se tomó un poco lo del proyecto que venía de la senadora Campilla y del proyecto mío. Se agregó ahí algún tipo de discapacidad, específicamente el sensorial, que es el que proponía la senadora Campillay. Y eso es lo que estamos aprobando hoy día en general y en particular, que es el nuevo texto fusionado de ambas ideas propuestas por ambos senadores. ¿Se entiende? Y dejaremos constancia de su intención de voto. Lo que usted quiera, senador Castro. No sé si lo tocó usted, presidente, pero tal vez podría ser útil o importante para la comisión el monitoreo que se está haciendo por el nuevo gobierno respecto a la ley de envejecimiento activo y positivo. Recordemos que en un momento determinado se iba a presentar después se retiró. Entonces, yo no sé, pero sería conveniente, creo yo, actualizar esto porque esta es una ley que ha sido muy esperada por años. Y creo que todos compartimos los criterios esenciales que tiene esa ley y queremos comunicarla también en nuestras regiones a los adultos mayores. Entonces, tal vez la nueva autoridad de Senama o Desarrollo Social podría concurrir en la semana post-distrital en mayo, cuando retomemos, y tener una actualización, una puesta al día de en qué está el proceso de la nueva ley de envejecimiento activo y positivo. Creo que sería pertinente tener una mirada sobre eso. Sí, me parece muy bien. Justamente el primer día de comisión que tuvimos vinieron del Ministerio de Desarrollo Social, vino la ministra María Jesús Wolf. Justamente tienen en apoyo ahí al ex senador David Sandoval, específicamente para este proyecto. Comparto con usted que en algún momento lo retiraron, lo volvieron a ingresar, pero si quiere ningún problema de citarlos para la próxima semana, antes de dar la palabra, para que puedan venir quizá a actualizarnos 100% en lo que se está haciendo o en qué camino va. Señor secretario, y con eso terminamos. Para informar, el proyecto actualmente se encuentra en trámite en el Tribunal Constitucional. Aún no ha salido del Tribunal Constitucional. Exacto. Pero ningún problema. Yo, si es necesario, invitamos a Senama, al Ministerio de Desarrollo Social, al mismo David, que yo sé que ha sido un tremendo aporte y ha sido quien más ha perseguido para que realmente resulte este proyecto. Sobre todo el itinerario, presidente, el itinerario de implementación, que creo que es importante para este año. Súper. Y Senadis, o sea, todos quieren ser parte y obviamente yo creo que son proyectos además que llevan tantos años puestos y son proyectos tan necesarios que ojalá resulten cuanto antes. ¿Algo más? ¿Nada más? Juan Luis, Vanessa. Sí, perdona, no me había despedido de ustedes también, pero bueno, muchas gracias y tienen la palabra para ir cerrando. Una cosita muy cortita. No hay problema. Perdón,
Dos cosas muy relevantes. Sé que quedó en el texto discapacidad mental como un gran globo hacia las personas con discapacidad mental de origen psiquiátrico y a las personas con discapacidad intelectual. Independiente de que eso hoy día esté en la normativa actual, creo que es urgente que eso cambie, porque ciertamente quedar bajo el alero las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, como queramos llamarlo, bajo el término discapacidad mental es discriminatorio y eso está descrito en todas partes. Entonces creo yo que independiente de que así haya quedado el texto, creo que es fundamental que eso de alguna u otra forma empiece a cambiar. Y lo segundo es solicitar, si es posible, en una instancia de de mirar o tratar en específico las otras propuestas de modificación de la ley que también expuso el director de Senadis. Desde nuestra mirada creemos que es importante relevarlo, poder instalar los conceptos de deporte unificado y diferenciarlo probablemente del deporte inclusivo en este concepto tan amplio de la inclusión. Em, por lo tanto, dejo ahí a su criterio, si es posible, igualmente ir discutiendo esos otros temas, porque creemos que son relevantes a la hora de después ir a buscar espacio en participación de las personas con discapacidad en el deporte. Muchas gracias, Macarena. Sí, lo comentado por el director de Senadis, después por mi persona, yo creo que entrar a analizar si existen los proyectos que hablan de deporte adaptado, etcétera, incluso pueden estar alojados en la Comisión de Deporte y no acá. Entonces hay que entrar a revisar. Si no lo están, también es una materia que nosotros tenemos ahí la posibilidad de trabajar en eso y armar un proyecto que vaya justamente en esa línea. Así que muchas gracias a todos y ojalá resulte todo bien porque creo que es un tremendo avance y un aporte que podamos avanzar justamente en temas de discapacidad. Así que muchas gracias y por haberse cumplido la orden del día, se levanta la sesión.